Bienvenidos, hermanas y hermanos, y démosle gracias al Señor que una vez más nos permite reunirnos para compartir este video especial. Octubre se va, pero nos deja mucho en qué reflexionar, y con la ayuda del Espíritu Santo, tomaremos de este mes lo necesario para iniciar noviembre con toda la determinación de alabar al Altísimo y honrarlo en todo momento. Por eso, hermanos queridos, unamos nuestros corazones para decirle a nuestro Padre Celestial la bella oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Octubre inició compartiéndonos aquella enseñanza que nos dio Jesús a través de la parábola de los dos hijos, los dos hermanos. El primero dijo que no haría lo que el padre le pidió, pero luego de reflexionarlo, terminó cumpliendo la voluntad del padre, mientras el segundo, aunque dijo en un primer momento que obedecería, terminó dándole la espalda a su padre. Jesús luego sorprende a sus oyentes con un comentario que, en cualquier tiempo, parece muy impactante. Les dice: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios. Y es que Jesús estaba hablando con supuestos servidores de Dios, que realmente le estaban dando la espalda al Altísimo, actuando precisamente como el segundo hijo de la parábola, mientras que todos aquellos a los que aquellos pastores abandonaron encontraron consuelo en los brazos del verdadero pastor. Y no nos confundamos, no malentendamos la situación. No es que aquellas personas, por ser avariciosas o fornicadoras, fueran buenas personas. No es que por actuar mal, el Señor las estuviera premiando. No, no se trata de eso. Es que, donde los supuestos pastores vieron a unas ovejas negras, perdidas y descarriadas, sin oportunidades de retornar al rebaño, Jesucristo, el auténtico pastor, vio ovejas heridas profundamente por el pecado, que necesitaban con urgencia tratarse esas heridas, y que añoraban volver al rebaño, del que nunca quisieron alejarse. Y es que Jesús no habló de tal manera de estas personas porque su oficio fuera agradable a Dios, sino porque se arrepintieron de su mal obrar y se esforzaron por cambiar sus vidas. Es importante darnos cuenta de esto, porque lo que muchas veces hacemos nosotros es mirar de lejos a los pecadores y simplemente juzgarlos, hablar de lo malos que son, de lo perverso que es su corazón. Pero siquiera los incluimos en nuestras oraciones. ¿Alguna vez hemos intentado hablarles de Cristo? ¿Tan siquiera hemos intentado descubrir qué los llevó a ese punto? Es muy fácil repartir culpas. Es muy fácil opinar sobre el otro desde la comodidad de nuestro hogar. Pero solo quien se toma el tiempo de acompañar a Jesús, al verdadero pastor, en su búsqueda de las ovejas perdidas, se da cuenta de que no todo es como lo imaginamos, que la gente no siempre hace maldades porque quieran hacerlas, y que muchos pecan por ignorancia o por falta de orientación. Veámoslo así: el pecado es como un lago lleno de agua estancada, pútrida, maloliente, en la que un hermano ha caído.
¿Cuál será nuestra reacción ante ello? ¿Dejarlo que se ahogue o se enferme por estar en dicha agua? ¿O ayudarle a salir de allí, como tanto nos lo ha pedido Dios? Y entonces alguien dirá, pero al ayudarle a salir, podríamos empaparnos de esa agua mala. Pero es que ahí es donde está el detalle, que cuando nosotros nos ponemos en camino, nos disponemos a ayudar, no lo hacemos solos. Dios nos acompaña y nos protege de llegar a mojarnos con tal suciedad. Y uno de los medios que el Señor utiliza para protegernos es ni más ni menos que nuestro ángel de la guarda. Seamos honestos, hermanos, al aceptar que muchos de nosotros no tenemos muy presente al ángel custodio en nuestra etapa adulta. Y esto mayormente se debe a que, ya que la oración al ángel de la guarda es de las primeras que le enseñamos a nuestros hijos, creemos que solo a los niños los acompaña y los protege. O que este servidor de Dios solo nos protegerá en nuestra edad más vulnerable. Pero la realidad es que los ángeles nunca nos abandonan porque Dios nunca lo hace. Puede que su presencia sea menos o más notoria, dependiendo de qué tan firmes y obedientes al Señor seamos, porque no hay que olvidar que ellos están al servicio de Dios, y si nos alejamos de Dios, nos alejamos de ellos también. Porque Dios es coherente, y si una persona lo rechaza, lo ataca, habla mal de él, pues el Señor le da su espacio, le retira aquello de lo que esa persona no desea disfrutar. Porque Dios no nos obliga a amarle. Él desea que lo amemos, claro, y constantemente llama a quienes se alejan de Él. Pero si se rehúsan a escucharle, Él no se impondrá en sus vidas, porque para eso a todos nos ha dado libertad. Pero si nosotros hemos hecho nuestros deberes como cristianos, nos esforzamos diariamente por hacer lo que agrada al Señor, no hay por qué dudar de que el Altísimo y sus santos ángeles estarán con nosotros siempre. Octubre también nos presentó, o mejor dicho, nos recordó, aquel momento en el que los discípulos de Jesús, más específicamente Juan y Santiago, quisieron castigar a un pueblo que se negó a recibirlos porque querían llegar a Jerusalén. Obviamente fueron reprendidos por el Maestro, pero el hecho no deja de llamar la atención, porque nosotros muchas veces queremos actuar como estos dos apóstoles quisieron hacerlo en ese momento. A veces queremos defender el nombre del Señor de maneras que no son agradables a Dios, porque nos enoja que se hable mal de nuestro Padre, del Padre Celestial. O a veces también pasa cuando las personas tienen palabras tan ofensivas y vulgares contra la Virgen María. Todo eso nos enoja, porque tenemos sentimientos, tenemos emociones, no somos de piedra. Nos duelen las cosas, nos enojan ciertas actitudes, nos hacen hervir la sangre ciertas palabras. Pero el mérito está en no actuar según nuestros impulsos, sino según Dios, según Él nos ha enseñado, según Él nos ha pedido. Si no hubiesen estado acompañados de Cristo, Santiago y Juan hubiesen hecho un desastre en esa población. Pero ese es el gran detalle, que ellos no estaban solos, que ellos estaban con el Señor, y el Señor no nos deja caer en los arranques de ira. El Señor no nos deja a merced de las emociones negativas.
No vayamos solos por el camino de la vida. Caminemos siempre de la mano del Señor y dejaremos de darle riendas sueltas a las acciones, palabras y actitudes negativas. Aprenderemos a actuar como verdaderos hijos de Dios. Sabremos realmente de qué espíritu somos. Sabremos muy bien a qué familia pertenecemos, a la de Dios. Luego se nos presentó a un grupo de 3 personas que, aunque querían seguir a Jesús, no estaban seguros del todo en dedicarle su vida al Señor. El uno parecía estar buscando algún beneficio económico por servir a Dios, y Jesús le recuerda que eso no es lo importante, y si para él eso sí era importante, pues Jesús no le iba a garantizar riquezas materiales, sino espirituales e imperecederas. El segundo parecía ir también por ese mismo camino, pues aunque no habló directamente de ganancias, sí puso como excusa el tener que ir a enterrar a su padre. ¿Y por qué decimos que como excusa? Porque la respuesta del Señor así lo deja entender. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Jesús nos conoce muy bien y sabe que nosotros, los humanos, somos capaces de tomar de cualquier acontecimiento una excusa para no hacer las cosas. ¿Tenemos alguna excusa para no hablar de Dios con la gente? El tercer hombre parecía muy preocupado por lo que su familia pensara. Por eso quiere ir primero a decirles que va a seguir a Jesús, quizás esperando que en la reacción de sus familiares estuviera el impulso final para seguir al Maestro, o la oposición que lo llevara a desistir de volverse cristiano. Es evidente que nuestra familia es importante, es evidente que nos gusta verlos felices, pero es que la felicidad de ellos no debe acrecentarse con nuestro dolor. Si para que ellos sean felices, nosotros debemos atar nuestra vida al pecado, hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que hay que corregir, y solo Dios nos ayudará a hacerlo. Y por supuesto, primeramente debemos acudir a Él. Debemos pedirle que nos ayude a mantener una buena relación con los nuestros y a saber llevarlos al arrepentimiento si es que están alejados de la verdad. Ser para ellos una bendición, un soporte que los ayude a crecer como personas, que los ayude a crecer como cristianos. Este mes tuvimos 2 fiestas marianas, Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora del Pilar. Si hay personas que se enojan con que tan solo se mencione el nombre de María, imaginemos cuánto más les molestará que los católicos digamos que es importante rezar el rosario con humildad, con amor, con confianza y con verdadero deseo de conectar con el Señor. Y es que evidentemente lo es. Es importante rezar el rosario porque nos conecta con Nuestra Señora, nos une con Jesucristo, nos hace contemplar momentos importantes para todos los cristianos y mantiene en nosotros vivas las promesas del Señor. ¿Quiere decir esto que los que no recen el rosario se van a condenar? No, y ningún católico va a decir eso, pero sí dirá, como lo dice igualmente de la Santa Biblia, porque sí, los católicos sí leemos la Biblia, que es importante acudir siempre que sea posible al Santo Rosario, porque la cosa es que hacer el rosario y leer la Biblia nos preparan para los desafíos propios de la vida cristiana y nos van dando la fuerza para no desfallecer ante las pruebas y las dificultades que se presenten.
Y es que el Señor es tan grande y maravilloso y quiere dejarnos tan claro que no desea que nos perdamos, que ha dejado grandes herramientas a nuestra disposición para acercarnos a Jesucristo, nuestro Salvador, a Él, a su Santo Espíritu. Herramientas que, si bien no son las que nos salvan, nos acercan a aquel que sí nos da la salvación. Es como las obras. Las obras no nos salvan, sino la gracia de Dios. Pero las obras que hagamos darán testimonio a favor o en contra de nosotros. Dejarán ver si realmente hemos aceptado al Señor o estamos muy lejos de Él. Entonces, no nos dejemos intimidar por aquellos que dicen que está mal rezar el rosario, pero tampoco los ofendamos, sino al contrario, oremos mucho por ellos para que el Espíritu Santo los ilumine y los ayude a despertar. Ya para terminar este resumen, hablemos de las fiestas de San Lucas, el Evangelista, y de San Simón y San Judas Tadeo. Cuando miramos al pasado, hermanos, solemos olvidar que las cosas no eran como lo son ahora. Y no lo decimos por los celulares o los computadores, o el Internet que tanto transformó al mundo. No, sino que hablamos de que, por ejemplo, en épocas de Jesús, lo habitual era transmitirlo todo a través de palabras, y no propiamente a través de escritos. Es decir, sí existían textos, por supuesto. De hecho, en la propia Biblia se habla de escritos, de pergaminos, de libros, etc. La misma Biblia se fue construyendo a base de personas inspiradas que plasmaron en texto lo que Dios les indicó. Pero lo común era que un maestro expusiera sus conocimientos a través de las palabras y no a través de escritos. Por eso es que los evangelios fueron escritos tiempo después de la muerte y resurrección de Jesús, porque durante su vida y poco después de su gloriosa ascensión, todo lo referente al Maestro se compartía mediante palabras. Por eso San Lucas es uno de los hombres más queridos por los cristianos, porque gracias a él, por inspiración del Espíritu Santo, tenemos un gran testimonio de las obras de Jesucristo, que nos conecta con el Señor cada vez que lo leemos, en compañía de aquel que lo inspiró, evidentemente, el propio Espíritu Santo. Pero también fueron muy importantes, y siguen siéndolo hoy, hombres como San Simón y San Judas Tadeo. Porque a veces olvidamos que, dentro del grupo de los discípulos, hubo 2 Judas y 2 hombres bajo el nombre de Simón. Esto, aunque bien podría atribuírsele a una simple casualidad, también se podría interpretar como una forma más de enseñarnos que Dios crea humanos únicos e irrepetibles, y que el hecho de que 2 personas tengan el mismo origen y reciban la misma instrucción no significa que seguirán el mismo camino, aunque quien los instruya los impulse a seguir una senda específica. Simón, llamado Pedro, se convirtió en el primer papa, mientras que Simón, apodado Zelota, fue un misionero que guardó con mucho celo los mandamientos de Dios y que testificó con su propia sangre que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Judas Iscariote, ya sabemos cómo terminó, pero Judas Tadeo tuvo el honor de que una carta suya quedase plasmada en la Sagrada Escritura, que su nombre quedara para siempre registrado junto al de los más fieles al Señor. Y claro, también hay 2 Santiagos entre los apóstoles, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión.
Por supuesto que fue mucho más lo que hablamos y compartimos en este mes, pero el Señor ha puesto en nuestros corazones el recordar estas hermosas realidades. Octubre termina, hermanos, pero la invitación queda. Recen el rosario con sus familias, lean la Santa Biblia, pidiéndole iluminación al Espíritu Santo, y pregúntenle a su sacerdote amigo aquello que no entiendan. No dejen de buscar al Señor mientras Él se deja hallar, y no dejen de sonreír, porque Dios los ama. Que tengan un gran día, hermanos. Que tengan un excelente nuevo mes.